¿Cómo están, estimados participantes del programa de posalfabetización? En esta oportunidad vamos a tocar el área de lenguaje y comunicación con el tema funciones gramaticales. Un tema bastante interesante, espero que sirva de mucho apoyo. Bien, funciones gramaticales, ¿qué significará? La palabra función sabemos que significa para qué sirve, para qué es la utilidad que tiene. Gramática es una parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras. Entonces, funciones gramaticales será el estudio de las funciones que cumplen o que tienen las palabras en una determinada oración, cuando escribimos o cuando hablamos. Y entonces, ese es el tema principal de hoy, las funciones que cumplen las palabras en una oración. Bien. Las palabras se agrupan entre sí, forman conjuntos. Al agruparse pueden formar una frase o pueden formar una oración. ¿Cómo distinguimos cuándo es una frase y cuándo es una oración? Una frase son aquellas que, por ejemplo, al mal tiempo buena cara, no hay que ir para atrás ni para darse impulso. Otro ejemplo de frase, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces son palabras, son frases, conjunto de palabras que representan algo, que tienen un sentido y que significan algo. Pero no todas estas frases tienen un verbo, o sea, una palabra que represente acción. Ahora, ¿qué será la oración? La oración es, al igual que la frase, un conjunto de palabras que tienen un sentido lógico, que se relacionan entre sí, pero que sí tienen una palabra principal, es el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra que implica una acción. Entonces, esa es la manera de distinguir entre lo que es una frase y lo que es una oración. Ahora, entrando un poquito más al estudio de la oración. La oración tiene una estructura, está compuesta por dos partes principales, el sujeto y el predicado. Y con este ejemplo que tenemos acá vamos a entender cómo es esta estructura y cómo vamos identificando estas dos partes principales de la oración. Bien, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de palabras. Tenemos la, come, gallina, maíz, que en este orden y en esta forma no tienen un sentido. Pero si nosotros la ordenamos, pondremos la gallina come, sería la acción, maíz. Bien, ahora tiene más sentido. La gallina come maíz. Ahora, ¿cómo encontramos el sujeto y el predicado en esta oración? Nos preguntamos, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién come maíz? La respuesta será la gallina. Y entonces todo esto es el sujeto. ¿Qué hace la gallina? Come maíz. El predicado. Ahora, analizamos un poquito. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en una oración. Y el predicado es la acción o lo que realiza o lo que se dice del sujeto. ¿Ya? Ese es el predicado. Y en el predicado encontramos una palabra principal, que es el verbo. El verbo que representa la acción. El verbo representa lo que el sujeto está haciendo. En este caso aquí tenemos la palabra come, que llegaría a ser el verbo. Este es el verbo de la oración. Come, viene del verbo comer. Y listo. Esa es la manera en que cómo estamos encontrando las partes o la estructura de la oración, sujeto y predicado. Ahora, dentro de estas palabras, dentro de esta oración,
Cada una de estas palabras cumple una función. Entonces vamos a continuar con el estudio de estas palabras. Empezamos con la primera, esta, que es el artículo. Artículo, vamos a abreviar. Artículo. ¿Qué será el artículo? El artículo es la palabra que determina el número, el género del sustantivo, o sea, de quién se habla en la oración. Y existen los artículos, también se dividen en dos artículos. Uno son los artículos definidos, como es el, la, los y las. Usando en ejemplos, el niño, la mariposa, los niños, las vacas. Y los artículos indefinidos, como ser un, una, unos, unas. Un auto, una camioneta, unos niños, unas niñas. Ahora, cada uno de estos se utiliza para algo. Generalmente estos artículos definidos se utilizan cuando vamos a hablar de algo que conocemos. El niño se fue a la escuela. Sabemos de qué niño estamos hablando. En cambio, los artículos indefinidos se utilizan cuando vamos a hablar de cosas que no conocemos. Por ejemplo, un niño se fue a la escuela. No sabemos qué niño se fue a la escuela. Una jovencita salió a la fiesta. No estamos diciendo quién. Una. Entonces, esa es la manera. Estos son los seis artículos que utilizamos generalmente en una oración. En este ejemplo que tenemos la gallina, la, artículo, ¿qué nos indica? La palabra la nos indica que estamos hablando de género femenino y estamos hablando de un, porque si no tendría que ser las gallinas. ¿Ya? Nos indica el género y el número, en este caso la. La gallina, esta palabra gallina se llega a ser el sustantivo de la oración. ¿Qué es el sustantivo? Se llama nombre o sustantivo. Son las palabras con las que nombramos a las personas, animales o cosas. Por ejemplo, nombres propios de las personas, María, Carlos, Jorge, Juan, o de los animales, vaca, gallina, oveja, chivo, caballo, buey. O de los objetos, vaso, plato, cuchara, cocina, heladera, etc. Todo aquello que se nombre y de quién se hable en la oración. En este ejemplo, ¿de quién estamos hablando? En esta oración estamos hablando de la gallina. Por lo tanto, la palabra gallina es nuestro sustantivo. Sustantivo de la oración. Y fíjense, ya hemos hecho el análisis gramatical de la oración. Hemos encontrado el sujeto y el predicado. Un repaso, vamos a dar un repaso. ¿Cómo encontramos el sujeto? Nos preguntamos quién o qué está realizando la acción. En este caso, ¿quién come maíz? La gallina, sujeto. ¿Qué hace la gallina? Come maíz, predicado. La acción que está realizando el sujeto. ¿Qué está haciendo la gallina? Comiendo maíz. Entonces la palabra come es el verbo que deriva del verbo comer. Ahora, dentro del sujeto encontramos al artículo. Y existen artículos de dos clases, definidos e indefinidos. Los artículos definidos son el, la, los, las. Y los artículos indefinidos, un, una, unos, unas. En este ejemplo tenemos un artículo definido, porque nos está indicando que es una sola gallina, la. La palabra gallina llega a ser el sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. En este caso, en esta oración estamos hablando de la gallina. Muy bien, esa es la manera de identificar las partes en una oración. Bien, vamos a continuar ahora con una oración para poder identificar y entender qué es un adjetivo. Vamos a hacer la oveja negra
come la oveja negra come en el campo. Bien, ahí tenemos nuestra oración. Nos hacemos la pregunta para encontrar el sustantivo. ¿Quién come en el campo? La respuesta será la oveja negra. Todo esto es el sustantivo. Perdón, todo esto es el sujeto. ¿Qué hace la oveja negra? Come en el campo. El predicado de la oración. La acción, ¿qué es lo que está haciendo la oveja negra? Come. Entonces la palabra come será el verbo. Come, que come en el campo. Bien, volvemos al sujeto. En el sujeto, la primera palabra, la, es un artículo definido, porque nos está indicando de que es del género femenino y nos está indicando el número, que en este caso es solo 1. Por lo tanto, la es el artículo. Oveja, ¿de quién se habla en esta oración? De la oveja. Por lo tanto, oveja es el sustantivo. Sustantivo porque es animal, persona o cosa. En este caso, animal. ¿De quién se está hablando en esta oración? Y esta palabrita negra, a esa se le denomina adjetivo. Este llega a ser el adjetivo en esta oración. ¿Qué es entonces un adjetivo? El adjetivo son las palabras que acompañan al sustantivo para definirlo o para expresar una cualidad de este sustantivo. En este caso, este adjetivo está indicando de que la oveja era negra. ¿Ya? Entonces está aclarando, está dando una información más del sustantivo. Bien, de esta manera entonces hemos hecho el estudio de cada una de estas palabras, de cada una de las palabras que conforman una oración. Hemos identificado el sujeto y el predicado en una oración, hemos identificado qué es el verbo, y hemos dicho verbo es la palabra que expresa la acción que se realiza en una oración. Sujeto de quien se habla en la oración. También hemos identificado los artículos, sabiendo que existen dos tipos de artículos, definidos e indefinidos. El sustantivo, que es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. En este caso, el adjetivo acompaña al sustantivo. Es la palabra que acompaña al sustantivo, expresando una característica o una cualidad del sustantivo. Espero que este video sirva de apoyo para disolver cualquier duda que tengan en el llenado de las actividades de nuestro cuadernillo. Cualquier otra duda ya será en la siguiente oportunidad que podamos disolver estas dudas. Con ustedes, la profesora Roxana Carla Miranda. Hasta la próxima.